Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 13 de abril, humildad sin paralelo. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Juan 19:5. Gracia y paz para todos y cada uno de ustedes. Vamos a tener entonces este tiempo de oración y devocional. Y como siempre, pues lo hacemos en nuestra agenda y el procedimiento que hacemos, vamos a iniciar pues con la oración, dando gracias a Dios y encomendando a las manos de nuestro Creador este tiempo y este día. ¿Uno de vosotros quiere comenzar con esta oración inicial? Levante la mano. Muy bien, entonces acompáñenme en oración y demos gracias a Dios por todas sus bondades. Señor amado, gracias es la palabra que siempre debemos pronunciar a primera hora cada mañana, porque es por tu voluntad, Señor, que podemos comenzar cada día y tener fuerzas para respirar y podernos mover. Porque aunque parece sencillo por el hecho de lo que estamos haciendo, pero para ello se necesita fuerza, Señor, y tú nos las das. Hay personas que solamente respiran porque una máquina les ayuda, Señor. Ahí podemos evidenciar lo que estamos diciendo. Lo más mínimo de todo lo que hacemos en nuestras funciones vitales se requiere fuerza y energía y tú nos concedes ello cada mañana, Señor. Gracias por ese regalo que nos das, porque viene de tus manos. Tú das la vida y tú dispones de ella, Señor. Tú das la salud y también dispones de ella en tu voluntad soberana. Gracias te damos todos los que estamos aquí, Señor, porque hemos recibido ese regalo en esta mañana y anhelamos, Señor, y te pedimos que con tu espíritu nos guíes para que hoy aprovechemos bien el tiempo, como lo dijo el apóstol Pablo, y que aún nuestro respirar sea para darte la gloria, Señor. Ayúdanos en ello, Padre, para crecer hoy en santidad, en obediencia, en fidelidad a tu palabra, fidelidad a la comunión que tenemos entre todos, Señor. Ayúdanos hoy en esa lucha que enfrentaremos con nuestro pecado, porque esa lucha es diaria y constante, Señor. Ayúdanos, Padre, aquí estamos, Señor. Gracias por este tiempo que estás concediendo, que comenzó en este año, Señor, y que hemos podido por tu bondad estar aquí hasta esta fecha, Señor. Hemos llegado hasta aquí por tu voluntad, pues has concedido todos los medios para que este tiempo sea edificante para todos tus hijos, Señor. Gracias. Y por los que se unirán en los próximos días, Señor. Hemos planeado y se ha planeado todo este año, Señor. En tus manos está que nos concedas, Señor, para ser edificados. Gracias, Señor, por toda la palabra que has dado a tu pueblo en este espacio y la que falta por recibir, Señor. Gracias. Danos sabiduría para que siempre, Señor, los que exponen la palabra en este espacio sean llenos de tu espíritu para que sea expuesta verazmente y con toda la fidelidad como el espíritu la revela. Así debe ser para ser guardados en ellas, santificados en ellas. Gracias por las familias aquí representadas, las iglesias aquí representadas, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos entonces que nos guíes, que nuestros corazones estén abiertos, con humildad, con sencillez, Señor, recordando lo que muy probablemente ya hemos aprendido, pero es bueno que se nos recuerde, aclarando y profundizando muchos detalles para todos y para algunos. Probablemente será nuevo el mensaje, la reflexión y aprenderemos todos. Gracias, Señor, y que haya humildad entonces en todos nosotros para escuchar tu palabra, Señor, y ser siempre recordados y fundamentados en ella, Señor. Es necesario porque este mundo nos acosa constantemente, nuestros enemigos nos acosan constantemente tratando de sacar la palabra de nosotros. Por eso es necesario estar firmes, Señor, y atentos. Por eso te damos gracias, Señor, porque cada mañana esto que hacemos renueva nuestras fuerzas y con esto llenamos ese tanque espiritual, Señor, para estar firmes y marchar guiados por tu palabra constantemente, Señor.
nuestro corazón y nuestra mente. Ayúdanos, Señor, y nos encomendamos entonces en tus manos, pidiendo, Señor, toda esa sabiduría de tu Espíritu en este momento. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Abril 13. Humildad sin paralelo. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Juan 19:5. Allí estaba Cristo, su cabeza atravesada por una corona de espinas, vestido con ropas ajenas, obligado a sostener una caña como cetro, todo en burla de su realeza. Mientras el gobernador romano Pilato declaraba a la multitud que se burlaba: aquí está el hombre. Aunque pronunció esas palabras con desprecio, eran irónicamente apropiadas. Allí estaba el Salvador del mundo, revestido de una humildad sin igual, adornado con abundante amor por el mundo. Tenemos mucho que aprender del ejemplo de Cristo. Mientras el humilde rey soportaba el ridículo real y la muerte previa de la brutal flagelación, no pronunció una palabra en defensa propia. ¿Y por qué lo condenaron? Por sanar a una mujer que llevaba 18 años enferma. Lucas 13:10-13. Por devolver la vida al hijo muerto de la viuda de Naín. Lucas 7:11-17. Por sacar a Lázaro de la tumba. Juan 11:1-44. Por tomar a los niños sobre sus rodillas y animar a sus discípulos a entender que de los que son como estos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. ¿En qué se basaron los acusadores de Cristo para abusar de él de esta manera? No tenían razón alguna, pero lo hicieron de todos modos. Como nuestro humilde Señor permaneció en silencio durante sus juicios, Pilato ofendió y se sintió irrespetado. Hay una gran ironía aquí, ya que este gobernador romano trató de imponer su rango sobre el rey del universo. Y todo el tiempo ese rey no hizo nada para afirmar su autoridad o salvar su propia vida. Sufrió humildemente un juicio injusto, dijo la verdad cuando le hicieron preguntas y caminó hasta la muerte, todo por nosotros. Me pregunto, ¿veo realmente a este hombre que está ante Pilato, que está ante la multitud, que está ante mí? ¿No es un individuo indefenso que no puede hacer nada por sí mismo? Es Dios encarnado. Comprendo por qué se sometió a este camino de humillación. En la cruz su amor Dios demostró amor y salvación para ti y para mí. Hace 2 milenios hubo un espectáculo lamentable fuera del palacio del gobernador, en parte porque Jesús tenía nuestros nombres ante su mirada, nombres que había grabado en las palmas de las manos que serían atravesadas por los crueles clavos. Ver Isaías 49:16. Que nunca seamos como la multitud alborotada, burlándose de la humildad de Cristo, ni como Pilato, buscando que Cristo se impresione con nosotros. En lugar de eso, contemplemos a este hombre en toda su humildad, sosteniendo esa caña, llevando esa corona, vistiendo ese traje, colgando de esa cruz, y veámoslo llamándonos: contempla al hombre y conoce, sin duda alguna, que su amor por ti no tiene fin. Isaías 52:13 y 53:12. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a meditar este tema que hoy nos propone la guía del devocional. Y el título que el autor le ha dado al día de hoy: humildad sin paralelo. Este tema del día de hoy es la continuación del tema del día de ayer. Digámoslo así, es como la segunda parte, tiene una relación directa. La continuidad, se puede decir.
Ayer el pastor David nos compartió ese tema tan hermoso que nos puso a pensar y a meditar en todas esas verdades en las que somos constantemente corregidos por el Evangelio. Y estos temas que se están leyendo en estos últimos 2 días, pues creo que no hay persona que no conozca esta historia. Aún en las religiones que en alguna medida leen la Biblia, los hechos sucedidos en estas porciones son conocidos por todos los hombres. No hay quien no conozca esos hechos sucedidos hace 2000 años. Pero el asunto aquí que quiero invitar inicialmente es a que vayamos más allá siempre de que sea un mero conocimiento de los hechos sucedidos. Porque vuelvo y repito, no hay quien no conozca estos hechos sin importar su religión. Pero los verdaderos hijos de Dios que han sido regenerados por el Espíritu Santo, como lo hemos aprendido, deben ir más allá que el mero conocimiento, que la mera lectura que se hace rutinariamente. Yo, por ejemplo, invito entonces a que con esa conciencia de eso, de esos hechos sucedidos y que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, vivió, padeció en carne propia, produzca en nosotros una forma de humillación, de entendimiento, de concientización de lo que realmente ese hombre sufrió aquel día. Y que no se quede como una mera lectura superficial como está sucediendo en muchas personas. Quiero abrir un paréntesis. Yo creo que recordemos hace unos años cuando Mel Gibson editó su película que fue muy famosa en el mundo, La Pasión de Cristo. Yo creo que no hay persona así mismo que tal vez no haya visto esa película. Recuerdan aquel tiempo yo estaba trabajando en un colegio aquí en Palmira y como estaba en furor esa película, pues, y cuando llegó esa época de Semana Santa, la proyecté en los salones donde yo estaba dando clases para llevarlos a meditación. Y recuerdo que en uno de esos grados, cuando estábamos viendo esa película, me llamó la atención porque es una realidad, hermanos, que esa película muestra escenas muy realistas de esas cosas que le hicieron a Jesucristo. Y al extremo de que uno cada que ve esa película, simplemente uno se queda en silencio y las lágrimas, muchas lágrimas le salen a uno de los ojos por el realismo que este director de cine le puso a ese momento. Y lo que me llamó la atención es que muchos de esos muchachos eran muertos de la risa viendo esa película. Y en serio, hermanos, se reían en el estilo en que ellos observan tal vez muchas películas y en la gran mayoría me llamó la atención que no hubo al menos silencio para ver. No, eso fue impresionante. A eso me refiero. Eso demuestra el estado de los corazones y de conciencias de entender la profundidad de estas cosas. A eso es siempre la invitación, hermano. Nosotros tenemos que reflexionar mucho más allá y leer la Biblia siempre de una manera diferente que como se lee cualquier otro libro. Cuando uno lee ese libro, recuerdo a un pastor esta frase: una persona que lea la Biblia realmente dirigido por el Espíritu Santo, su vida nunca jamás volverá a ser la misma. Así debe ser, así debemos ser nosotros cada que leemos. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque es que esas escenas narradas entre el tema de ayer y hoy, alguien podrá decir, pero eso ya lo sabemos, ¿qué podrá haber aquí para estudiar y para aprender? Y es obviamente con una intención evangelística, como lo comentó ayer el pastor David Torres. Meditemos entonces en eso también. Antes de pasar a compartir lo que nos dice el autor, quiero invitarles a que pensemos entonces en esa porción del Evangelio de Juan que el autor presenta inicialmente como base para su devocional. El Evangelio, como sabemos, nos enseña que fue Pilato quien ordenó la flagelación de Cristo. Eso lo dice la Escritura. Y cuando Pilato vuelve a presentarse ante el público, indica la razón de por qué les lleva a Jesús para que entienda
que entendieran el pueblo que ningún delito halló él en ese hombre. Nos lo enseña la Escritura, un hombre inocente, santo, obediente, ninguna falta. Desde luego debió haber puesto de inmediato, por lo tanto, él como autoridad en libertad a ese prisionero. Pero una vez más, como vemos en la narración de los evangelios, vacila en ello. Y esta vez vacila de nuevo, totalmente en armonía con todos sus intentos anteriores, porque previo a la flagelación ya también lo había dicho, pero yo no hallo culpa en este hombre y por eso ordenó la flagelación para ver si con eso le calmaba la euforia y los ánimos a la muchedumbre que estaba en el patio, para quitarse de encima este caso. Bueno, tal vez ahora lo vean así y ya, hasta ahí llega este asunto. Trata, por lo tanto, Pilato en ese segundo instante, cuando vuelve a ser presentado Jesús después de esa tortura, trata de apelar él, humanamente, a la compasión del pueblo. Seguramente pensó que cuando el pueblo lo viera así desfigurado, ya se iban a confundir en sus corazones y iban a cambiar de actitud. Muy seguramente eso fue lo que pensó Pilato. Y cualquiera pues piensa eso, su naturaleza humana. Es como normal, ¿cierto? Debería ser una actitud normal. Y pone ante los ojos del pueblo un espectáculo patético. Jesús cubierto de heridas profundas, con sangre, ¿cierto? Un cuerpo que era una masa de carne sanguinolienta, podemos decirlo así, hermanos, con profundas heridas. La película de Mel Gibson muestran cómo eran esos látigos que usaban los romanos para castigar y para flagelar. Es impresionante ese momento, hermanos. Y la sangre le corría por la cara, el cuello, la espalda. No había un lugar de su cuerpo que no estuviera manchado de sangre. El manto púrpura encima y todo, y todavía sobre sus hombros y encima de todo esa corona con espinas que le habían puesto. Si hay algo, hermanos, que es bien sensible a la más mínima herida para que emana sangre, es la cabeza. Cualquier pequeño rasguñito que usted se haga en la cabeza, ahí mismo es rica en vasos sanguíneos. ¿Se imaginan cómo estaba el rostro de Jesús después de que le colocaron esa corona? Yo creo que no lo reconocía nadie. Es impresionante. Entonces Pilato exclamó en ese momento cuando les presenta a Jesús en ese estado: aquí está el hombre, como lo dice muchas versiones. Pilatos, en otras palabras, podríamos decir que está preguntando a esa gran cantidad de gente eufórica, como si les estuviera preguntando: mírenlo, ya no has sufrido lo suficiente, ¿qué más quiere? Les está preguntando, entre otras cosas, allí indirectamente: ¿es realmente necesario infligirle más castigo? ¿No creen que ya es suficiente? Parece realmente, además de eso, mírenlo cómo está, como se los presento. ¿Les parece a usted que esta persona, este hombre, es realmente peligroso y un revolucionario? Mírenlo cómo está. Parece deducirse de la respuesta entonces a sí mismo que dieron los sumos sacerdotes y los alguaciles y todas esas personas que tenían rangos de liderazgo, que esto fue en realidad lo que Pilato tuvo en mente cuando pronunció esas palabras. Parece haber sido de la opinión de lo que el gobernador quiso decir, y fue esto también: hace falta hacerle más cosas a esta persona en lo que no se le ha encontrado falta, y no creen que ya ha sufrido bastante y que de ninguna forma parece un revolucionario. No es esto, les insistía. Apenas había concluido Pilato de presentarlos y de llevarlos tal vez a esa meditación. Apenas había concluido su dramática súplica indirectamente para ver si entendía, cuando los más endurecidos de corazón, que eran toda esa muchedumbre, de mente y corazón dura, muerta como de roca por su brutal pecado, todos gritaron: crucifica. No les fue suficiente semejante espectáculo al ver a ese hombre. Y gritaron, como lo sabemos,
y nos lo ambientan muchas películas, que lo crucificaron. La respuesta de Pilato, lo que impresiona aquí fue la respuesta de Pilato y lo que hay detrás de esa respuesta. Por eso lo que les dije hace un rato, meditar mucho más allá de las meras palabras que uno lee. Porque la respuesta de Pilato fue muy astuta, podemos decirlo, y lo sabemos así. Pues dijo Pilato, en otras palabras, tómenlo ustedes, se los entregó al pueblo, y crucifíquenlo, porque yo no hallo delito en este hombre. Algunas películas dicen y algunas frases dicen, allá ustedes, ahí se los entrego. Y él se lavó las manos, como sabemos, y nos lo narra la escritura, y lo sabemos de esos hechos históricos sucedió. Se lavó las manos y creyó que con eso se desengüezó, como decimos nosotros en nuestro lenguaje colombiano. Se desengüezó. Qué impresionante. Hermanos, el devocional de hoy nos invita, por lo tanto, como el autor lo dice, emanada de esta escena narrada en el Evangelio, a meditar en uno de esas virtudes, de esos atributos, la humildad sin paralelo, un atributo que revela nuestro Dios a nosotros en la persona de Cristo, de lo cual Cristo dio el ejemplo por excelencia de lo que es, de lo que significa y cómo debe ser verdaderamente una persona humilde. Muchas personas se catalogan hoy en día humildes, lo hemos escuchado. Es que Julano es muy humilde, y algunos lo aseveran hacia ellos mismos. Yo soy muy humilde, me considero una persona muy humilde. La pregunta grande es, conforme a la Escritura y conforme al modelo de Jesús, porque Jesús dijo un día, y lo hemos leído en el Evangelio, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La pregunta es, si esa afirmación que hacen o tal vez alguna vez hicimos o hemos hecho nosotros, conforme al modelo de vida perfecto y santo de Cristo, es realmente así. Para yo llegar ya a evaluarme que ya soy realmente una persona humilde, como lo digo, es impresionante. Porque si aún tenemos carne y tenemos pecado en nosotros, como lo entendemos que es una realidad, la pregunta es si esa humildad es realmente completamente como el modelo que dio Cristo. Y eso, y si cada uno meditémoslo en la Escritura. Una cosa muy cierta es que hemos mejorado, que hemos cambiado y que hemos crecido. Sí, claro que sí, eso es una realidad. Pero ya llegar a catalogar completamente como que yo soy humilde, son palabras mayores. Esas son palabras mayores, hermano. Porque entonces nuestra lucha, nuestro crecimiento, nuestra madurez, pregunto, ¿será que alguien ya cesó de hacer esa tarea porque ya llegó? Buena pregunta. Y como dijo un personaje en Latinoamérica muy famoso, yo creo que aquí nadie puede decir que de vez en cuando nunca se le chispotea su carne, que le lleva a destruir esa frase que muchas veces dijo que era humilde. Como dijo ese personaje, es que se me chispoteó. Yo creo que es mejor pensarlo bien y ser sobrios en nuestra forma de hablar. Es mi invitación. El devocional nos invita a meditar eso, hermanos. Esa humildad, ese atributo que Dios nos mostró a nosotros en la persona y obra de Cristo, su Hijo amado, el santo, el perfecto, el intachable. La humildad, por lo tanto, empecemos a meditar en ese atributo, esa virtud y atributo de la humildad. No es señal de debilidad, primeramente, porque se confunde la debilidad y que una persona, entre comillas, es débil, entonces es muy humilde. ¡Qué error! Tampoco es la timidez ni el temor. Hay personas que son muy tímidas, muy introvertidas, como lo sabemos, y por ser así, las catalogan que dizque de humildes. Lo contrario a la humildad sabemos que es, ¿cierto? Entre ellos ese orgullo, la vanidad, todas esas cosas que emanan de nuestra carne son contrarias a la humildad. Y muchas veces esas personas que vemos que son tímidas, que casi no hablan, que son introvertidas, con la cabeza agachada,
las catalogamos de humilde y por dentro son con un corazón más orgulloso que cualquier otro. No nos confundamos con eso, que la timidez, el temor y todas esas cosas que podemos ver en una persona no significa que sean humildes. Falso aseguro eso. Ojo con eso. Es una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Sí, sí, corregimos esto. Otra verdad que tenemos que tener claro conforme a la Escritura. Puedes ser humilde, digámoslo así, pero a la vez ser audaz y valiente. En el sentido sano, esta palabra conforme a la Escritura. Porque recordemos lo que el mandamiento que recibió Josué aquel día, que está revelado en el libro de Josué, capítulo 1, versos del 6 al 9. El mandamiento que recibió aquel día del Señor: yo te mando a que te esfuerces y que seas valiente. Y eso no viola el principio de la humildad como una tarea nuestra para estar creciendo. Usted puede esforzarse y debemos esforzarnos nuestro crecimiento en humildad y esforzarnos y ser valientes. Esa orden la recibió Josué. Nadie te podrá hacer frente, le dijo, dice la Escritura en esa porción del libro de Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y ahí viene la orden que recibió Josué: esfuérzate y sé valiente. Y eso no rompe la tarea de crecer también en humildad. Una cosa es la humildad y otra cosa es que nos esforcemos y seamos valientes. Porque tú repartirás a este pueblo la tierra y ya conocemos el resto de la historia. Hermanos, a nivel de la sociedad siempre se ha visto entonces la humildad como una condición de debilidad, en otras palabras. Puesto que el siervo humilde no es ni debe ser contencioso al creer que él nunca tiene nada que probar ni nada que ocultar. En realidad, la palabra humildad significa, entre otras, más bien fortaleza bajo control, que fue lo que hizo Josué, fue lo que hizo Jesucristo. Una fortaleza bajo control. Jesús fue el mejor ejemplo de lo que esto significa, y eso fue lo que él mostró ese día en la casa de Pilatos, en el palacio de Pilatos, el control que tuvo Jesucristo. La humildad, por ejemplo, es el reconocimiento, por ejemplo, entre otras, es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios que Él nos ha dado. ¿Sí? Si algo sabemos hacer es porque Dios nos dio ese conocimiento y esa destreza para hacerlo. Y todo viene de Dios, todo viene de Dios. Jesús siempre reconoció, por ejemplo, recordemos el Evangelio, Jesús siempre reconoció hacer la voluntad de su Padre y que todo lo que Él hacía, lo hacía por el Espíritu Santo. Juan 5:19, esa gran palabra, esa gran verdad que Jesús reveló aquel día. Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y muestra todas las cosas que Él hace. Qué gran verdad. Jesús siempre reconoció que toda su capacidad, que todo lo que Él enseñaba, lo había recibido del Padre. El anuncio del Evangelio lo dijo: las palabras que yo les doy, no, el Padre me las dio. El Padre, todo nos lo da Dios. Qué hermosa verdad del Evangelio para que estemos siempre atentos a ellos. Me gusta mucho una frase de un pastor que le escuché: nosotros no somos capaces de producir nada bueno. Nosotros no somos capaces en nuestra naturaleza de producir nada bueno. De lo único que el hombre es capaz de hacer de su propia naturaleza humana es pecar, pecar, pecar y pecar y pecar. Lo bueno que nosotros podamos hacer es solamente esa obra de la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Y si algo bueno hacemos, como lo hemos aprendido y lo enseñamos en la iglesia, siempre digamos: si algo bueno hice y que tú viste en mí, no lo hice yo, es Cristo en mí, su Espíritu,
Y esto que tú viste y que logré hacer es para la gloria de Cristo. Cuando decimos eso, cada que nos intenten dar brillo a nosotros, allí crecemos en unidad, hermanos. Porque a nuestra carne, a la que tú y yo tenemos, le gusta que le den brillo. Le gusta ser reconocido. El que debe brillar, que debe ser glorificado es Cristo. Porque de Él es la gloria, nos dice y nos ordena la Escritura. Eso es, hay que tenerlo en cuenta para que crezcamos en la verdadera unidad. De lo único que el hombre es capaz de hacer es pecar. Y las cosas buenas que logramos hacer es porque el Espíritu en nosotros nos lleva a entender que la salvación es para buenas obras, para que Cristo sea glorificado en nosotros. Atentos a esto siempre, hermanos. El autor de la devocional nos empieza a describir esa escena en esa primera parte. Allí estaba Cristo, su cabeza atravesada. Los que tienen ahí el texto del devocional lo pueden leer. Tenemos mucho que aprender del ejemplo de Cristo, dice el autor del devocional. El autor del devocional nos invita a pensar en este instante de la vida de Jesús, que vivió en esos momentos, uno de los momentos más humillantes de Cristo. El Rey, el Santo, el Perfecto, el Obediente, el Hijo amado, el que ama al Padre verdaderamente, estaba semidesnudo, torturado, parado frente a una gran multitud. Yo creo que ningún hombre ha sido humillado a ese extremo como fue humillado Jesucristo ese día. ¿A ti te han humillado? Pastores, que me han humillado, me lo han dicho muchas personas. Usted viera cómo me humillaron. Sí, hermano, nos han humillado muy seguramente, pero a ti no te han humillado como fue humillado Jesucristo. La humillación que has recibido de este mundo no se compara con la humillación que recibió Cristo aquel día. No se compara. Y qué bueno ser humillados. Qué bueno ser humillados para que crezcamos y siempre que seamos humillados, el Espíritu nos recuerde que Él también fue humillado y que lo que Él recibió no se compara a lo que a mí me hacen muy seguramente. Gran verdad para tener en cuenta. Recordemos el estado de humillación que meditamos hace unos días que les compartí, esos estados de Cristo, el estado de humillación y el estado de glorificación. Y eso reafirma toda la unidad que Jesús poseía y mostró en toda su vida, aquí en la tierra. Y nos dio ejemplo. Jesús no habló ni reclamó nunca nada para sí mismo. Se dedicó a glorificar al Padre, a vivir para la gloria del Padre y hacer la voluntad del Padre. Eso fue lo que él recalcó siempre por todas partes. Y a enseñarnos el Evangelio de la manera más humilde. Y con esa humildad enseñó el Evangelio. Y lo modeló. No solo lo enseñó, sino que lo modeló. Él es el modelo de vida. El modelo de vida para mí es Cristo. De mi hermano aprendo las cosas buenas que conforme al Evangelio mi hermano me da de ejemplo. Aprendan de mí lo bueno. Por eso Pablo nos dice, escúchenlo todo y retengan lo bueno y desechen lo malo. Yo les digo a mis hermanos, en las debilidades que nos reconozcamos entre nosotros, oremos por nuestros hermanos por esas debilidades y las cosas buenas que el Espíritu ha hecho y en lo que ellos han logrado avanzar para glorificar a Cristo, aprendamos de nuestros hermanos, aprendamos de ellos lo bueno y sus debilidades no las usemos para criticarlos, juzgarlos y separarnos de él, sino para apoyar a nuestro hermano en oración para que crezca y siga adelante en esa lucha. Pero muchas veces las usamos para lo contrario, para dedicarnos para la burla, para la crítica y condenación y muchas más. Qué falta de sabiduría, qué falta de sensatez, por favor. Si yo conozco la debilidad de mi pastor, porque todos los pastores tenemos debilidades, no hay pastor perfecto, iglesia, ora por tu pastor, para que Dios lo fortalezca y pueda crecer y luche con esa debilidad, porque él es un hombre normal. Los pastores somos normales. No existe ningún pastor perfecto ni santo perfecto, hermanos. Dando ese ejemplo, así todos los hermanos en la iglesia. Atentos a eso, hermanos. El autor del devocional nos sigue diciendo, mientras el humilde rey soportaba el ridículo real
y la muerte previa de la brutal flagelación, no pronunció una palabra en defensa propia. Hermanos, esto nos enseña mucho. ¿Por qué, Pastor Jesse? Porque el siervo humilde, según el modelo de Cristo, es aquel primeramente que no se avergüenza de ninguna de sus tareas, de ninguna de las ofensas que recibe, o situaciones en las que se ve sometido por diversas circunstancias que le toca llevar a cabo. Y esta es la razón por la que encontramos a Jesús allí en ese instante, sereno y tranquilo, fortalecido por el Espíritu Santo, porque le fue anunciado en ese, y el Antiguo Testamento nos lo revela, cómo el Padre se comprometió a sostenerlo con su Espíritu, a fortalecerlo, a no abandonarlo. Fue fortalecido. Y así sucedió. Su amado Padre cumplió su compromiso, el compromiso que estableció la Trinidad en el pacto de redención, como se ha expuesto muchas veces. Y nos está enseñando Jesús a nosotros cómo debemos ser también nosotros sus discípulos, los que nos estamos formando como discípulos de Él. En ese momento seguía enseñando Cristo allí, parado, humillado y en silencio, seguía enseñando el Evangelio en una forma así. Aún en su silencio, en ese estado donde fue a ojo abierto a todo el mundo, enseñó allí también el Evangelio en ese momento. Nunca, por lo tanto, en ningún momento, aún en sus obras, nunca dejó de enseñar el Evangelio, no importara la condición, no importara la condición. Él estaba tranquilo frente a esa situación. ¿Saben por qué? Porque él sabía que en el día final, todos aquellos que no lo han amado, que no lo siguieron, que le ofendieron a sí mismo como ofendieron a su padre, recibirán el castigo. Pero que ese instante no era el momento para eso. Que el día está cerca, ya lo sabemos a qué nos referimos. Ese era el momento, ese instante donde él estaba parado en ese estado de humillación, era el momento para honrar al Padre con obediencia, con la humildad y con sometimiento a la voluntad del Padre, porque eso fue voluntad del Padre que sucediera así aquel día, como debe, y así debe ser un discípulo. Por eso aprendemos la frase que nos es dada en el Evangelio. Nosotros debemos, por lo tanto, y eso es lo que significa, dar gracias a Dios por todo, hermano, por todo. No dar solamente gracias por las cosas buenas, como enseñan en el neopentecostalismo carismático, que tanto estamos entendiendo que es contrario a la verdad. Yo he escuchado frases, den gracias por lo bueno y rechacen lo malo. Así es que les enseñan a esas personas. Y se les olvida la frase de Job. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solamente el bien y no el mal? Job lo dice. Pero ese versículo en esos lugares nunca lo predican. Ni lo van a predicar. Porque el día que prediquen ese versículo de Job en esos lugares, las bancas les va a quedar vacías. Se les va a vaciar la iglesia y se les va a acabar el negocio, y lo digo con respeto y autoridad. Esa es la verdad, hermano. El autor continúa del devocional ahí en su texto y dice, y que lo condenaron, y ahí describe una serie de hechos, que fue lo que Jesús mostró, las obras que él hizo para la gloria del Padre. Sanar a una mujer que llevaba 18 años, resucitó a personas, amó a los niños, y todos esos hechos que narra allí el autor del devocional, y están las citas bíblicas. Jesús fue condenado, entonces, lo sabemos, con falsos testimonios. Han levantado falsos testimonios a ti. Muchos me lo han dicho. Es que hablaron de mí, de Jesucristo también hablaron. Es que levantaron falso testimonio. Gózate, porque entonces te están haciendo lo mismo que a tu maestro. Y me gusta ese dicho nuestro, de nuestra cotidianidad colombiana. Al árbol que tiene frutos es al que le tiran piedras. Qué buen dicho colombiano. Aquí nos encaja muy bien. Jesús fue condenado con falsos testimonios, con infamias, con traiciones, ya lo sabemos, en fin. Y todo por los pecados de los hombres. Y no solo fueron los pecados de esos hombres en ese momento, en ese instante en el palacio de Pilatos, sino que fueron los pecados de todos los hombres, lo que llevaron a la condenación de Cristo.
tus pecados, mis pecados. Hermanos, les voy a decir una frase que algunos hermanos me lo han escuchado aquí en la iglesia. No sé si ustedes en sus iglesias han compartido esta frase, pero cuando yo la escuché por primera vez a uno de mis pastores maestros, me dejó en silencio respecto a este tema, de lo que estaba pasando aquel día en el Palacio de Pilatos. Y la frase es esta, hermano, escuchen. Muy seguramente, si yo hubiera estado aquel día en el Palacio de Pilatos, también hubiera gritado crucifiquen. Muy segura. Yo también había gritado crucifiquen. Me hice entender con esa frase, porque somos pecadores nosotros. Pecadores, ya lo entendemos hoy en el camino de la vida cristiana, arrepentidos. Pero por eso estamos diciendo, aquel día, si yo hubiera estado, muy seguramente hubiera gritado por todo ese pueblo, crucifiquen. Muy bien, hermanos, que esto nos lleve a esa meditación profunda. No digamos que no en este instante, no, yo no hubiera gritado crucifíquele porque yo sé quién es Cristo. Mejor guárdese silencio, amado hermano. Mejor guarde silencio y medite. Recordemos que Pedro afirmó, no, yo no te voy a negar, mi hermano, aquí nos ha mostrado esa meditación. Yo mi vida daré por ti, dicho y hecho. Ya lo sabemos, entonces usted tampoco diga, no, pastor, yo si hubiera estado en el patio de Pilato, yo si no hubiera gritado crucifíquenle, mejor guárdese silencio y quedémonos calladitos. Es lo más sabio. Fue la maldad de todos los pecadores, que el mundo tiene, de todos los pecadores, los que no se arrepientan, pagarán con la muerte eterna y la condenación eterna. Cristo mismo lo dijo, recordemos el pasaje. A la verdad del Hijo, Mateo 26-24, Cristo dijo, a la verdad del Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Allí nos dice la gran verdad para entender la profundidad de todos los hechos, porque Cristo tuvo que padecer lo que padeció. Y dice Cristo, bueno no fuera tal hombre no haber nacido. Ya ese versículo lo entendemos en la profundidad de toda esta meditación que hemos hecho entre ayer y hoy. Entre ayer y hoy. Enseña mucho. ¿En qué se basaron los acusadores de Cristo para abusar de él de esta manera? No tenían razón alguna, pero lo hicieron de todos modos, dice ahí el autor. Cuando nuestro humilde Señor permaneció en silencio durante sus juicios, Pilato se ofendió y se sintió irrespetado. Tremendo. Nos llama la atención entender hoy, ¿cierto? Cómo aún en el silencio, como les medité hace un momento, Jesús produjo más ira en esa muchedumbre y en esas personas. Mire, muchas veces lo que más ofende a un adversario nuestro es tomar esa misma actitud que tomó Cristo. Guardar silencio. Como dice Eclesiastés, hay un momento para callar. Pongamos en práctica ello. Si a usted lo ofende, el error más grave que usted puede cometer, amado hermano, es devolver con otra ofensa. Guarde silencio. Porque lo que a usted le hagan, recuerde lo que nos enseña el Evangelio. No se lo hacen a usted, es a Cristo. Y la venganza es de Él. Guarde silencio. Dominio propio. ¿Acaso no nos enseña Gálatas eso? Que el dominio propio debe ser eso que debemos estar trabajando. Es que no es fácil, pastor. ¿Usted cree que fue fácil para Cristo? Porque esa es la frase con que nos argumentamos. Es que no es fácil. Usted no sabe. No, yo no lo sé. Cristo sí lo sabe. Y no es fácil. Para Cristo no fue fácil. Y lo hizo. Haz tú también lo mismo. Demuestra el dominio propio. Lo has leído. Dominio propio. Ponlo en práctica. Póngalo en práctica. Nos llama la atención entender esto ya hoy entonces en la profundidad del Evangelio. La conducta, por lo tanto, de un verdadero hijo de Dios en este mundo caído y perverso es y debe ser contraria a la cultura de este mundo. Nosotros, como le digo yo a mis hermanos, pero entendámoslo con sabiduría, vamos en contravía como marcha este mundo. Este mundo va en una dirección y nosotros vamos en otra dirección. Nosotros, los dos caminos que mostró
el Señor en el Evangelio. Debe ser contraria tu conducta a esta cultura posmoderna depravada. Por lo tanto, choca contigo, chocará con nuestros principios, los nuevos valores que hemos recibido del Evangelio por la obra del Espíritu Santo. Y no es de extrañarse, por lo tanto, que contra ti también tengan este tipo de actitudes. Estaremos expuestos siempre también a ser humillados, a ser burlados, todo esto, hermanos, estamos expuestos. Si nosotros, a ver, pastor, es que yo no le hice nada y habló de mí, lo mismo no le hicieron pues a Cristo. ¿Por qué te aterras? No, eso no te debe aterrar, porque esa es la frase que le dicen a uno muchos hermanos. Es que yo no me metí con esa persona y mire, recuerda siempre a tu Señor y Salvador, por favor. Recuerda, debemos ser diferentes, por lo tanto, a la cultura de este mundo, porque la cultura de este mundo sigue practicando aquel viejo dicho, mandamiento, ojo por ojo, la ley de jurar, ojo por ojo y diente por diente. Yo voy por lo mío, conmigo nadie se mete, esa es la filosofía de este mundo. El que me la hace me la paga y yo no me quedo con esta. Usted no tiene por qué hablar así. Usted no tiene por qué pensar así. Un cristiano no tiene por qué hablar ni pensar así. Yo no me quedo con esta. Si te has pensado eso, pecaste. Pecaste. Ojo, mis hermanos. Sigamos hoy esforzándonos por tener una vida íntegra, conforme al Evangelio, al modelo de Cristo, para que nuestra vida dé testimonio y glorifique a Cristo, dé testimonio de la obra del Espíritu Santo en aquel en quien el Padre escoge para la gloria de su Hijo, porque recordemos el propósito de la salvación, la gloria de Cristo, y enfrentemos con valentía entonces, como le fue dicho a Josué, pero aplicado hoy a nosotros, porque nosotros no vamos a ir a pelear por tierras como lo hizo Josué. Ahorita nuestra lucha es con el pecado, como lo dice Pablo. No son carnales, son espirituales. Esa es nuestra lucha, no la que enfrentó Josué en ese momento. Pero ese mandamiento se aplica para nosotros. Esforcémonos, porque no es, como lo dice el himno que cantamos, dura es la lucha, difícil la tarea. Eso es una realidad. Debemos ser entonces agradables para Dios y no para agradar a este mundo. Algo extraño pasa si esto no lo estamos practicando. Evaluemos nuestro cristianismo en esto que estamos meditando hoy en el devocional. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos destruido nuestro orgullo? Nuestras autodefensas que siempre usamos y que son vestigios de toda esa cultura caída y pagana, con esos principios y frases que inculcan a las personas. Los padres hoy en día le dicen a los hijos, yo he escuchado a mi padre, no estoy hablando de mi papá, es la realidad para que entendamos. A mí me lo dijo muchas veces de niño, sea orgulloso, mi hijo, no se deje. Eso me lo inculcó él en su ignorancia y en su pecado. Y hoy en día muchos padres le inculcan eso a sus hijos. Sea orgulloso, no se deje, siempre con esa frente en alto. Qué enseñanza tan contraria a la orden que dio Cristo. Aprendan de mí y sean humildes. Y el padre hoy en día le dice al hijo, sea orgulloso. ¿Cómo les parece hoy en día entonces eso? Qué impresionante. Y eso es lo que se está levantando. Una cultura orgullosa, amadoras de sí mismas, que van por lo suyo y por eso este mundo crece cada día más y más en maldad. Y estos tiempos son malos, pero los que vienen serán peores. Enseñémosle a los que tienen hijos aquí en proceso de crecimiento estos valores del Evangelio. Mi hijo, dígale a su hijo, dígale a su hija que tiene 5 añitos, etcétera, hijo, debe ser humilde, como lo fue nuestro Señor y Salvador, y explíquele por qué con el Evangelio. Eso es lo que hay que enseñar, no las frases y la enseñanza del mundo. Sea orgulloso. Tal vez nuestros padres a nosotros también nos lo dijeron. Yo lo recuerdo muchas veces. Él lo dijeron en su ignorancia, porque estaban muertos espiritualmente, ya lo sabemos. Porque no conocían el Evangelio. Y usted no da lo que no tiene. Usted no enseña lo que no sabe. Pero nosotros ya conocemos el Evangelio. Inculquémosle el Evangelio entonces a ellos, no las filosofías del mundo, por favor. Y retomando, si a ti te hacen todos los oprobios que hoy en día sabemos, no te asustes, no te asustes.
descansad en el Señor. Recordemos las palabras de Cristo siempre, se las voy a recordar. Juan 3:13, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Es que dejaron de hablarme, pues que no te hablen. A ti te debe preocupar es si Dios te deja de hablar, no si este mundo te deja de hablar. No os maravilléis si el mundo os aborrece. Primera de Juan 2:15. Recordemos el mandamiento: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Recordemos Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Lo meditamos hoy. Y el verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo ama lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es que mis amigos dejaron de visitarme porque voy a la iglesia, pues que no te vuelvan a visitar. Preocúpate de si no eres visitado por el Espíritu Santo, eso sí te debe angustiar. Pero no las visitas del mundo. Aquel día se cumplieron las escrituras. Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¡Wow! ¡Qué modelo! ¡Qué modelo de hombre! Ese es nuestro modelo. Nos falta mucho y nunca llegaremos a ser aquí iguales totalmente a él. El hermano David Torres nos lo ha enseñado y recordado muchas veces. Pero va a haber un día cuando él vuelva y seamos glorificados, donde ahí sí seremos totalmente semejantes a él, porque ya no habrá en nosotros ni vestigios de orgullo, de insensatez, de toda forma de pecado, etcétera, porque seremos glorificados, transformados. Pero hoy estamos en ese gimnasio de crecimiento y de entrenamiento. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso entender este tema del día de hoy. Hermanos, así como nuestro Señor, el siervo humilde, asimismo, quiero llevarlos en esta parte final para que oremos. El siervo humilde del Señor no elige a quién servir, sino que sirve, porque eso es parte de su naturaleza. Un siervo humilde como lo fue nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ese modelo que Él nos dio, es un siervo que está libre de prejuicios y por esa libertad sirve a todos por igual. Debemos servir a todos nuestros hermanos por igual, sin hacer acepción de personas. Toda la vida de Jesús fue un ejemplo de lo que esto significa. Recordemos, hermanos, Jesús lava sin dudar los pies aún de su traidor en momentos antes de su traición. Le lavó los pies a ese hombre y no lo hizo a un lado. Jesús sabía quién era él y no lo hizo a un lado. Madurez es cenar con Judas aún sabiendo que te va a traicionar. Una frase que le he enseñado a mis hermanos en la iglesia. Eso es crecer en madurez. ¿Puedo yo hacer esto también con toda sinceridad y seguridad? Preguntémonoslo cada uno de nosotros. ¿Invitarías tú? ¿Invitaría yo a quien sé que me va a traicionar o me va a entregar o me va a hacer algo a cenar a mi casa y lo sentaría en mi mesa como lo hizo Jesús? Evalúate. Pero qué ejemplo el de Jesús. Qué ejemplo. Nos deja mudos, sin argumentos y sin palabras. Jesús no le negó ese lugar en la mesa aquella noche a ese hombre. Tremendo. Y le lavó también los pies. No hay nada que decir. Por eso el mandamiento que Él nos dio. He allí la razón del mandamiento. ¿Cuál mandamiento, pastor? Amad a vuestros enemigos. Eso es madurez, eso es humildad. Pero nosotros por nuestra carne tenemos la tendencia a hacer lo contrario con nuestros enemigos. Y como digo yo, mejor guardemos silencio. Pero tenemos que amar a aquel, aunque aún lo consideremos nuestro enemigo. Amarlo y orar por esa persona.
Para servir, hermanos, por lo tanto, y ser humilde, no hay grado ni posición para él. ¿Sí? El más duro, el más maduro, perdón, en la fe, es quien debe dar ejemplo en esto. Yo he crecido en la fe y he madurado en la fe. Muéstralo con todo esto que el Evangelio nos recuerda hoy. Solo la persona madura poseerá este fruto a flor de piel, como decimos poéticamente, en su vida, para que realmente demuestre qué tanto está creciendo en humildad, en madurez. Gálatas capítulo 5 nos recuerda todos esos frutos del Espíritu y para que nos dispongamos a servirnos y a servir como Dios ordena la palabra y no bajo nuestras opiniones. No son nuestras opiniones, es lo que la palabra nos ordena, es lo que la Escritura nos ordena. Hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Hermana Carolina me ayuda leyendo las notas, por favor, que es que aquí tengo esta letra como muy pequeñita. Disculpe si hay notas que han enviado los hermanos. Claro que sí, pastor. Bueno. Nuestro hermano Diego dice, los mensajes que tristemente vemos que exponen en iglesia de procedencia no buena, se comienza a superficializar un mover cristiano muy débil, mensajes motivacionales que se los lleva al viento, porque en medio de la prueba gana más los impulsos humanos que la confianza en Dios. El no exponer la verdad en los púlpitos está llevando a un rebaño a vivir un cristianismo muy artificial. Ayer el pastor lo decía, Amén. la escritura llevará a muchos a la luz y para otros a oscuridad. Así es. El hermano Juan Carlos escribe Isaías 53, 5 al 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el hermano Carlos Vargas nos escribe, el sacrificio cruento y trágico que padeció nuestro Señor Jesús en la cruz nos muestra la seriedad con que la justicia de Dios debe tratar el pecado. Allí vemos la muestra de amor más grande del universo ofrecido por Dios para librarnos del castigo eterno. Su humildad es el modelo divino a seguir por sus discípulos en todo tiempo. Allí vemos su actitud de obediencia y amor en toda su plenitud, la obra excelsa de su vida única, única requerida para nuestra salvación. Amén. Gracias a todos los hermanos que hicieron ahí sus aportes y comentarios. Así es lo que la Escritura nos enseña, es lo que el Evangelio está moldeando en nosotros. Estamos siendo formados por la verdad de la palabra. Muy bien, amados, no sé si alguien más quiera decir alguna cosita, o si no, para orar y terminar este espacio. Muy bien, parece que nadie más, que hoy meditemos en todas estas verdades, que es la segunda parte, digámoslo así, del tema de ayer, porque es que conecta directamente esa parte que escuchamos con nuestro hermano David Torres también. Vamos a orar entonces. ¿Alguien quiere terminar en oración? Si quieres, yo la dirijo, pastor, mucho gusto. Claro, mi hermano, tienes la palabra, dirígenos por favor. Señor Jesús, te damos gracias por tu bendita y santa palabra que el día de hoy nos lleva a gran meditación. Vemos esos destellos de tu carácter, esos destellos santos de un Dios que se entregó con humildad sin escatimar algo, alguna situación alguna. Y también vemos como reflejado que esta verdad muchos resbalamos y como el pastor lo decía, se desvanece esos destellos de humildad y sale pronto la soberbia. O tampoco, Señor Jesús, sabemos soportar ese golpe. Cuando llega el golpe del adversario, nos llega la humillación, nos abatimos y fácilmente se nos puede recordar que entre los atributos que existen, la soberanía del Señor, todo lo tiene bajo control y nosotros debemos caminar en esa dirección,
en saber que el Señor va al frente de nosotros, ayudándonos, dando de su mano, aclarando el camino. Por eso te pedimos hoy, Señor, que estos corazones que hoy se levantan en esta oración y los que podamos nosotros llegar a alcanzar, seamos llenos de tu gracia, de tu palabra, que nos lleve a un constante renacer en nuestro corazón, un constante arrepentimiento, un constante descanso también en ti. Ayúdanos que esa humildad luzca entre nosotros como destello del pueblo que tiene tu marca. También como el pastor hacía referencia, no es sinónimo de humildad, es sinónimo de sujeción al Dios verdadero, al Dios que nos motiva, al Dios que nos inspira, al Dios que nos ha salvado. Gracias, Señor Jesús, por esta hermosa palabra. Ayúdanos a vivirla, ayúdanos a vivirla, ayúdanos a retenerla, porque en este mundo en donde estamos surgen ciertas tendencias que van en contra de ti. Por eso aquellos que retenemos la verdad necesitamos perseverar con fuerza, con amor, con dedicación, con el estudio constantemente para poder contrarrestar esos moveres que quieren normalizar todo en esta época. El mismo pastor nos llevaba a meditar el día de hoy cómo se levantan ciertos moveres a querer normalizar todo en ciertos entornos educativos, en ciertos entornos en donde nos exponemos a este mundo oscuro. Ayúdanos, Señor Jesús, a mantener estas verdades en nuestro corazón, que brillen y que cuando sea el momento propicio podamos exponerlas para que tu palabra sea llena a esos rincones oscuros llenos de soledad en donde debe ser llena. Ayúdanos, Señor Jesús. Gracias por los pastores que están en medio de esto, a los hermanos que están intencionalmente motivando a este ejercicio del devocional. Y permítenos el día de hoy prepararnos para el día glorioso de mañana. Ayúdanos a ser siervos totalmente capacitados con esa humildad en nuestro corazón y hacer todos los preparativos para nuestro día del Señor, y que mañana esa palabra que será dada a nuestro corazón continúe formando entre nosotros ese carácter que debe ser destello de un pueblo de Dios. Gracias, mi Señor Jesús, a ti todo honor y toda gloria. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén y amén. No sé si hay un mensaje final del hermano David o la hermana Carolina. Hermanos, recordarles el día de hoy que tenemos nuestro club de lectura a las 7 de la noche. Vamos a continuar leyendo el libro Ídolos del Corazón, entonces los esperamos por el grupo. Vamos a estar enviando el enlace. De pronto, si algún hermano no está en el grupo, me puede escribir aquí y le dejamos el enlace. Dios mediante, pues nos vemos mañana. Bien, hermanos, entonces, como nos estamos despidiendo, gracia y paz para todos. Dios nos guarde y que mañana la podamos adorar en nuestras iglesias. Un abrazo fuerte, muchas, pero muchas bendiciones para todos. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Amén, hermanitos. Dios los Gracias, bendiga en este día. Amén, amén. Muchas bendiciones para todos en este día. En el nombre de Jesús.